Está transmitiendo desde el 92.7 de frecuencia modulada AZ, desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AZ 92.7 MHz. Estamos en todas partes. Muy buenos días, querida audiencia, nuevamente aquí en FM AZ, en el 92.7 de tu dial, este ciclo de entrevistas plenilunio, que estábamos esperando a Roberto Duarte para que cada semana nos venga a contar distintas facetas de su hermoso libro Divino Maestro. Los maestros esenios, niñez y adolescencia de Jesús de Nazaret. Así que le damos la bienvenida. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal, Emma? Un gusto estar acá en la Z contigo compartiendo partes del libro y experiencias. Muchísimas gracias, Roberto. Tengo en mis manos el libro, hoy nuestra segunda edición, y él me escribe: querida Emma, que el Divino Maestro te llene de bendiciones. Justamente este libro fue el que nos unió, que unió nuestros caminos, así que te lo obsequio con mucho cariño. Roberto Duarte. Muchísimas gracias, lo voy a leer. Voy a ver qué sucedió con Jesús en sus primeros 30 años de vida, antes del ministerio, de ese gran ministerio, en donde vos querés, Roberto, echar luz sobre esta parte tan importante de la historia de la humanidad, con este relato que es entretenido y que, bueno, empieza a contar desde los esenios, ¿no es así? Claro, los esenios comienzan... Si bien algunos historiadores de la época de Jesús habían hablado sobre ellos, comienza a tomar más relevancia a partir de los descubrimientos en Qumran, a las orillas del Mar Muerto. Más o menos estamos hablando, fue en el año 47, pero bueno, se empezó a saber décadas después de esto. ¿Quiénes eran los esenios, estos personajes tan particulares, no? Era una rama mística del judaísmo. Así como existían los fariseos, los saduceos, ¿no? Que los encontramos en la Biblia, pero no encontramos a los esenios en la Biblia. Bien. Sí, es la rama más mística, ¿no? del judaísmo. Estos personajes vivían en comunidad, practicaban el ascetismo, o sea, ellos vivían separados, sin placeres terrenales y demás. Ellos catalogaban escritos de miles de años de antigüedad. O sea, estamos hablando de hace 2000 años, estaban catalogando escritos de miles de años de antigüedad. O sea, que existían, nosotros no tenemos ni idea de ellos. Entonces ellos contaban con una sabiduría, ¿no? Y tenían unas bibliotecas fabulosas, que parte de eso se encontró en estos descubrimientos en Qumran, ¿no? Ellos bajaban como terapeutas para curar a las personas. Incluso también había orfanatos, había lugares donde también las personas que tenían alguna afección de salud, ellos las curaban, creaban tipo hospitales de ese momento para poder contener a todas esas personas y curarlas no solamente a nivel físico, sino también a nivel moral y espiritual. Y los llamaban los terapeutas en ese momento. En este ciclo de entrevistas, Roberto Duarte llega a contarnos parte de este libro que él ha escrito con muchísimo cariño, Divino Maestro, y en el cual vos contás que fue llevado Jesús de Nazaret a esta comunidad para que aprenda, las reglas o la condición espiritual del mundo terrenal, ¿no es así? Sí, esa dulzura y ese misticismo que tenía el Divino Maestro lo adquiere de los esenios, que tenían iguales características en la manera de explicar las cosas. También lo que quiero aclarar que en la comunidad, ¿no? Ya sea en Galilea, o en Judea mismo, en Samaria, también había esenios, o sea, la misma población, había población esenia.
y había 7 niveles en los cuales generalmente el común de la gente llegaba a los 3 primeros, ¿bien? El cuarto era como un nivel intermedio para los 3 niveles superiores, donde se llegaba a maestro de divina sabiduría, que era el 7º nivel, ¿bien? Que es ahí donde después Jesús llega a ese nivel y bueno, y después comienza su ministerio. Todas esas cosas, bueno, el común de la gente no lo sabe, entonces hay que leer el libro, ¿no es cierto?, para enterarse de todas esas cosas. Claro. Pero una de las cosas que quería comentar era que después, ¿por qué desaparece? O sea, no se conoce nada de los esenios, porque en realidad la función que ellos tenían era el recibimiento del Cristo en la tierra y prepararlo, y bueno, después cuando cumplía su misión, venía la época del libre albedrío, la libertad de conciencia, y si ellos se mantenían como institución, se iba a corromper, como pasa generalmente con las instituciones, que ya empiezan a tener, ¿no es cierto?, influencias políticas, influencias religiosas. Y bueno, los esenios no eran así, eran muy espirituales, ¿no? Y su única misión fue esa. Así que por eso estaban, ¿no es cierto?, en este planeta. Y vos lo incluiste en este hermoso libro que has trabajado y trabajado durante muchos años para poder llegar a la audiencia y a todo aquel que lo quiera, para conocer un poco más en esta época de cuarentena o en este momento de la vida de cada uno, y para profundizar sobre estas enseñanzas, para también desarrollarlo un poco uno, ¿no? Esto de poder encontrarnos con este Cristo y estas enseñanzas para llegar a ser maestros, cada uno de nosotros mismos, ¿no? Claro. Claro, ese vendría a ser, si uno se encuentra con toda esa información, ¿no es cierto? Yo creo que siempre hay un cambio en la persona cuando lee cosas de este tipo, ¿no? Quiero dar una definición por ahí que no se encuentran en los libros o en Wikipedia sobre los esenios. Moisés, toda la literatura que tenía, uno de los seguidores de Moisés se llamaba Esem, y era el encargado, era de la familia sacerdotal de Aarón. Él era el encargado de guardar todos esos escritos. Entonces, bueno, como los escritos cada vez se fueron haciendo más voluminosos, había un grupo y se llamaba justo Los Esenios por ese nombre. Y bueno, resultó ser este grupo que después, como tenía toda esa información mística, religiosa, tuvieron el privilegio y el anuncio de quién iba a venir. Entonces, bueno, fueron el grupo que lo cobijó. Qué hermoso, qué hermoso. Vamos a hacer un pequeño descanso. Comunícate si querés. La página de Roberto Duarte es @divinomaestro.com. Podés escribir allí, hacerles preguntas, adquirir el libro también. También podés pedir Divino Maestro en Amazon, en formato ebook o Mercado Libre, en formato físico también. Te lo pueden enviar a tu casa. Nosotros vamos a presentar un tema musical que eligió Roberto, que se llama Caminar en tus zapatos, y lo interpreta el grupo Compás Compuesto. Diferente, aún así puedo quererte sin volverme juez de
Argentina se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más. El escritor Roberto José Duarte te invita a conocer detalles de la niñez y adolescencia de Jesús de Nazaret en su libro Divino Maestro, Los Maestros Esenios. Pedilo en Amazon.com, Mercado Libre o por Facebook en @divinomaestro.libro. Disponible en formato físico o ebooks. Siempre es bueno escuchar un poco de música, relajarnos para continuar con esta entrevista. Este ciclo de plenilunio estará todas las semanas aquí por FM AZ recibiendo a Roberto José Duarte para charlar sobre Divino Maestros, los maestros esenios. Y justamente hoy el tema de la entrevista es ¿de dónde viene toda esta información que nos brindan los esenios? Y vos pudiste volcar en tu libro, Roberto. Sí, bueno, yo creo que es un libro que pueden leer tantas personas que necesitan información, ¿no? Veracidad, o también aquellas personas que son más místicas y más espirituales, ¿no? Tiene esa gama, ese abanico, este libro. ¿Y por qué? Porque en realidad, bueno, primero quiero aclarar, yo considero que hay 3 tipos de evangelios. Uno que son los canónicos, que son los 4 evangelios que están en la Biblia. Otro que son, yo lo denomino no canónicos, que también le dicen apócrifos. Uno por apócrifo por ahí piensa que es algo falso, ¿no? Pero apócrifo quiere decir oculto en griego. Y justamente es eso, son información que está oculta. ¿Quién escribió los apócrifos? Los apócrifos fueron escritos parte por los discípulos de Jesús y después, bueno, personas que fueron de la primera comunidad cristiana. Se considera que en los primeros 200 años se conservaba esa información y el culto y demás que era el que el maestro había traído. Después, como se fue transgiversando el tema, bueno, con el correr de los siglos, ¿no? Y después hay otro... y de los apócrifos hay algo muy, muy interesante, ¿no? Que también me dio pie por ahí a hacer el libro, que se llama el Evangelio del otro Tomás, que se conoce como el Evangelio de la niñez de Jesús. Y realmente es un evangelio que no se sabía cuándo había sido escrito, porque se encontraban copias en distintas épocas. Resulta que después se descubrió que fue en el año 50, o sea, apenas había fallecido el maestro. Y resulta que fue tan interesante para la gente que se iba replicando, ¿no? Se iban pasando esos escritos y se encontraron escritos en el año 500 de nuestra era, en el año 1000, 1400. O sea, que la gente le gusta llegar a esta información que no lo conoce la mayoría de las personas. Y después hay un tercer evangelio que son los de revelación. ¿Que quién lo escribe? Son personas que canalizan, que tienen, quizás puede estar canalizando hoy, en el año 2020, algo. Y bueno, y eso que canalizó, es como un canal, como una puerta abierta directamente con la divinidad y baja toda esa información. Yo te voy a dar una cronología y te la voy a pasar, digamos, de atrás hacia adelante, o desde lo más nuevo a lo más viejo, para que te des una idea. En 1967 hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 6 días, donde Israel combatió con una coalición árabe. Resulta, bueno, que querían invadirlo, Egipto, Siria, Palestina, a Israel. Bueno, Israel como que golpeó primero y ganó una guerra que duró solamente 6 días. Generalmente se dan por disputas territoriales, pero en realidad ellos se pelearon por una información que se había descubierto 20 años antes, que fue justamente los descubrimientos en Qumran, porque hay información muy valiosa y que, bueno, como unos son musulmanes y otros son, ¿no es cierto?, judíos, puede haber información ahí que digamos,
traiga consecuencias negativas a sus religiones. Claro. Bien. Sí, sí. Bueno, eso fue en el 47, los descubrimientos en Qumran. En el año 45, en Nag Hammadi, Egipto, encuentran en un cementerio copto eran los primeros cristianos. Ahí encuentran en un cementerio, justamente monjes que habían sido enterrados ahí de esa comunidad. Y tenían, estaban con evangelios que eran apócrifos, porque como en el año 325, ¿no es cierto?, en el Concilio de Nicea, dan, cuáles son los evangelios que se pueden leer y cuáles no. Entonces estos monjes que hicieron cuando se murieron, se los llevaron a la tumba. Y en el año 38, Josefa Rosalía Luque Álvarez, una argentina que era carmelita descalza, después se va al Delta del Tigre a escribe Arpas Eternas y escribe mucha información de lo que después se descubrió arqueológicamente. Claro, pero ella no tuvo oportunidad de ver eso. No, para nada. Eso es muy interesante. Qué interesante, Emma. La verdad que sí. Divino Maestro toma información de todo eso, de descubrimientos arqueológicos y justamente de Josefa. Canalizaciones de, qué lindo que sea Argentina también. También, algo que me llamó mucho la atención. Porque es muy nuestro, Tal pero cual. creo que siempre cotejando, ¿no?, lo que se medita o lo que se recibe como información espiritual a lo que ya se plantea o se escribe, pero esta información ampliatoria sobre la vida de Jesús y también siguiendo los valores o las verdades eternas, Claro. no contradiciendo la esencia de lo que Cristo quiso traer al mundo, yo creo que amplía y profundiza, y este libro puede traer también como paz algunas preguntas o algunas cuestiones que pueden estar en el alma de muchos oyentes, ¿no es así? O mucha gente que está escuchando. Sí, yo creo que esto es como que por ahí puede apretar el botón rojo en una persona y querer saber, querer descubrir, querer informarse. Y está por un lado toda esta información, ¿no?, que puede ser nueva para mucha gente. Y también está lo lindo de leer Divino Maestro en un momento como el actual, donde la lectura realmente es una de las cosas lindas que podemos hacer hoy, que quizás no la hacíamos antes por nuestras obligaciones, claro. Sí. Y por ahí llevar, uno estaba cansado, venía del trabajo y se ponía a ver televisión. Y en cambio ahora quizás uno pueda tener un momento más de sosiego, de introspección, claro, esa sería la palabra, que al no estar uno en contacto por ahí con la familia cercana, porque no se puede ver, o con los amigos, puede ir a un buen libro. También quiero recomendar, este espacio se llama Plenilunio, luz plena. También se le dice luz verdadera. Y en cada plenilunio, la Tierra, que normalmente es oscura porque no recibe luz propia, sino recibe la luz del sol, en cada plenilunio la Tierra recibe la luz del sol o a través de la luna y podemos ver mucho más claro. Ojalá a través de Divino Maestro, este libro de Roberto José Duarte, podamos ver más claro la Tierra, o sea, lo cotidiano, ¿no? Claro. Lo que nos rodea. Claro, sí. Yo creo que sí, es una luz. Y la luz siempre trae eso, ¿no? Trae conocimiento, trae, qué hay a mi alrededor y verse a uno mismo también. Sí, así que si Cristo pudo llegar, o Jesús pudo llegar a los esenios para pedir información o para conocer cómo se manejaba en el mundo, quizá nosotros también necesitamos un maestro, ¿no?, para manejarnos y aprender. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. A vos, yo hasta el próximo ciclo de entrevistas, yo quiero recomendarles que entren en Amazon o en Mercado Libre, claro, o en la página @divinomaestro.libro para adquirir esta hermosa propuesta. Nosotros ya nos despedimos y vamos a continuar aquí en AZ con la programación habitual. El escritor Roberto José Duarte te invita a conocer detalles de la niñez y adolescencia de Jesús de Nazaret en su libro Divino Maestro, los maestros esenios. Pedilo en Amazon.com, Mercado Libre o por Facebook en @divinomaestro.libro. Disponible en formato físico o ebooks.
Está transmitiendo desde el 92.7 de frecuencia modulada AZ. Desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AZ 92.7 MHz. Estamos en todas partes.